Padre, gracias por este tiempo de compartir tu palabra. En el nombre de Jesús te ruego que me ayudes, porque dependo de ti, nada soy sin ti. Y te ruego que también ayudes, Señor, a tu pueblo a escuchar tu palabra, a asimilar tu palabra, a aprender tu palabra, a ser edificados por ella y a ponerla, Señor, bajo la obediencia a ti, Dios mío, a ponerla por obra. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy las gracias, porque sé que en este momento donde tu palabra, Señor, es hablada, Señor, tu poder es manifiesto. Señor, tu rostro es revelado, Dios mío. Tu palabra no volverá atrás vacía, sino que hará el efecto para lo cual tú la envías. En el nombre todopoderoso de Jesús, te damos las gracias y te decimos amén. Amén, gloria a Dios. Puede usted abrir la Biblia. Vamos a abrir la palabra en el Salmo 104. Salmo 104, versículo 27. Salmo 104, versículo 27. ¿Todos estamos ahí ya? Dice la palabra de Dios. Todos ellos esperan en ti, para que le des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Amén. Puede usted sentarse. Hasta el día de hoy hemos estado enseñando los dones del Espíritu Santo y hemos visto los dones informativos, que son aquellos dones que nos informan, nos revelan, nos hablan, nos expresan, como la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritus, los dones exclamativos como la profecía, las lenguas, la interpretación de lenguas. Pero antes de entrar en los tres dones que deberíamos hablar a continuación, que son los dones de sanidades, la operación de milagros y el don de fe, es necesario hacer entender a la iglesia sobre un tema bien importante. No sé si en el campamento tocaron este tema a los jóvenes, la soberanía de Dios. ¿Hablaron de la soberanía de Dios? ¿En ningún momento? ¿Sí se habló? No. Bueno, no sé si lo habrán hablado con este nombre, la soberanía, su soberanía. Un atributo de Dios bien importante que no podemos dejar. Déjame preguntarle, ¿en el campamento hablaron sobre la soberanía de Dios como atributo? No hablaron sobre la soberanía.
Bueno, esto es importante que se hable. Y antes de hablar de las sanidades, de los milagros, del don de fe, antes de entrar en el tema de liberación, de echar fuera demonios, que vamos a estar entrando en estos temas a continuación de esta enseñanza, usted se tiene que ir con esta verdad bíblica, con esta enseñanza bíblica, y te lo voy a resumir ahora en una oración. Nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios es soberano. Hay una declaración en el Salmo 103, en el versículo 19, el contexto capitular del capítulo 104 de los Salmos, que habla de cómo Dios cuida de su creación. En el 103, la Biblia nos habla de las bendiciones que Dios da, pero en el 19 dice: Jehová estableció en los cielos, ¿qué dice, por favor? Su trono. Y su reino, ¿qué dice? Domina sobre todos. Bendito sea el Señor. O sea, que cuando hablamos de la soberanía de Dios, tenemos que mirar el gobierno de Dios. Tenemos que ver el gobierno de Dios, y lo primero que vemos en la palabra, contextualmente al texto que hemos leído, es que el Señor estableció, o sea, Él decidió colocar en el cielo su trono. Y el reino, su reino, y este reino es lo que Cristo predicó: arrepentidos porque ha llegado el reino. Este reino domina sobre todos. Entonces yo debería preguntar: ¿cuál es el tiempo de gobierno y cuál es el tipo de gobierno? Porque estableciendo el tiempo y el tipo, puedo comenzar a entender lo que es la soberanía. Y vamos a entrar luego lo que es soberano, porque si yo te preguntase qué cosa es soberanía, y cada uno va a tener un concepto: la soberanía de un país, ¿qué cosa es? Que el país no dependa de otro, sino que sea autosuficiente para sustentar a sus ciudadanos. La soberanía de una persona, ¿qué cosa es? Que la persona haga lo que le da la gana. Ya, eso sería un resumen rápido: tener la libertad para hacer lo que uno quiera. Como decía Pitágoras. Pitágoras decía que el hombre no tiene libertad si no se puede mandar a sí mismo. Entonces, la soberanía sería tener esa libertad y esa capacidad de gobernarse a sí mismo, de hacer lo que él quiere, lo que esa persona quiere. Entonces, ¿cuál es el tiempo de gobierno de Dios? Sin salirnos del libro de los Salmos. ¿Sí? No vamos a salirnos todavía del libro de los Salmos. Luego vamos a ver a través de toda la Escritura lo que es la soberanía de Dios. Pero en el mismo libro de los Salmos, en el Salmo 45, versículo 6, y vamos todos para allá porque quiero que usted lea su Biblia. Salmo 45, versículo 6. Dice la palabra de Dios: ¿qué dice la palabra de Dios? Tu trono, ¿qué dice? Tu trono, oh Dios. O sea, tu trono, y viene una alabanza. Oh Dios, un reconocimiento. El trono de Dios es eterno. Por lo tanto, cuando decimos
Trono, estamos hablando de, ¿qué cosa? Gobierno. Y lo primero que dice es que es eterno. O sea, que en el reino de Dios no hay elecciones. En el reino de Dios usted no va a estar en una votación. No van a haber urnas para que usted vote. No existe la democracia. En el reino de Dios lo que tenemos es una, voy a ponerlo acá, teocracia. Significa Dios manda, punto. Dios manda, punto. Es lo que tenemos en el reino de Dios. Una teocracia. Y es lo que sucedía en Israel hasta el tiempo de Samuel. Desde que Dios libertó a Israel de Egipto, estableció una teocracia hasta el tiempo de Samuel, que eligieron reyes humanos y Dios se lo permitió. Entonces yo preguntaría, ¿por qué si Dios es soberano, permitió que Israel escogiera reyes humanos? ¿Por qué Dios no lo impidió? ¿Alguien podría darme la respuesta? Porque se lo acabo de decir. Porque es soberano. Lo permitió porque Él quiso. Lo permitió porque así fue su plan. Por lo tanto, la teocracia está bajo el control de Dios. No es que Dios va inventando a medida que los tiempos van pasando. Sucedió esto y voy a ver cómo arreglo este problema que tengo ahora. Cuando Dios hizo al hombre, Dios lo hizo sabiendo que iba a pecar. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo si sabía que el hombre iba a pecar? ¿Por qué? Y ahí vamos a poner entonces las explicaciones, porque nos ama, es un Dios de amor. Lo hizo porque es soberano. Porque Él quiso. Porque Él quiso. Y vamos a ir a través de la palabra avanzando. Hizo al hombre porque Él quiso. Sabiendo que iba a pecar, lo hizo porque Él quiso. Lo quiso hacer. Y ahí vamos a dar respuesta a varias de las grandes preguntas que le hacen a usted como cristiano. Por ejemplo, ¿por qué si Dios es tan bueno permite las guerras? ¿Por qué si Dios es tan bueno permite que los niños mueran o nazcan enfermos? ¿Por qué si Dios permite todas estas cosas? Entonces, la respuesta rápida, porque Dios es soberano. Y lo permite porque Él quiere. Entonces Dios es un Dios malo. No, Dios no es malo. Dios es bueno. Pero vamos a estar entrando según la palabra, y vamos a dar una respuesta madura a la interrogante que las personas que no conocen a Dios y que no quieren tener nada que ver con Dios establecen. Hemos visto, el trono de Dios es eterno y para siempre. O sea que no hay un término, no hay un final. Tú estás creyendo en el único y verdadero Dios. No voy a cometer el error que se comete a veces. Él es un Dios de poder. Él es un Dios. Y un Dios, cuando decimos esta frase, estamos ya declarando al mismo tiempo de que hay más. Y entonces tenemos que poner el parche al ponche. No, pero los demás son falsos, Él es el verdadero. Hay muchos dioses falsos, o sea, mentirosos, inventos. Pero el
único y verdadero Dios es nuestro Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Y dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Entonces, hablando de su gobierno, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Por lo tanto, la teocracia, el gobierno de Dios, es justo. Como cantamos en esta canción que citamos del texto, justos y verdaderos son tus caminos. Bendito sea el Señor. Amén. Nuestro Dios es un Dios justo. Su gobierno es un gobierno justo. Entonces, cuando vienen y suceden los momentos de prueba y tribulación a tu vida, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, y Dios permite que sucedan cosas en tu vida que son fuertes y no la puedes entender, no te puedes olvidar de que tú estás bajo el gobierno de Dios, que estás bajo el control de Dios y que Dios es un Dios justo. Y lo que Dios permitió a tu vida está sucediendo bajo su autoridad, bajo su gobierno, bajo su control y bajo su justicia. Aún la muerte del justo, la muerte del cristiano, dice Dios en su palabra que es agradable a Dios. Amén. O sea, que está bajo su control. Ayer miraba a un predicador de España, a un anciano ya, un adulto ya, mayor, y él predicaba, él había sido médico y trabajó en la dirección de un hospital. Y él decía, Cristo venció la muerte. Por lo tanto, cuando un cristiano muere, no es la muerte lo que lo viene a recoger, son los ángeles de Dios. Amén, amén. Y él decía, yo he visto tantas personas morir, y decía, esto es un caparazón. El verdadero ser, quienes somos nosotros, cuando morimos, es el Señor el que envía a sus ángeles a recoger a sus santos. Y él hablaba así a su congregación porque a medida que nos ponemos viejos le vamos cogiendo miedo a la muerte. ¿Cuándo será? ¿Cómo será? Una enfermedad que si nos encamamos, ¡ay Dios mío! ¡Qué duro es esto! Pero, aunque nuestra mente finita no pueda entender los procesos que Dios permite para nosotros, nuestra mente finita sí debe y puede entender que estamos bajo el gobierno de Dios, que es esa teocracia, Dios mandando sobre nuestra vida, que estamos bajo su control y que Él es justo. Por lo tanto, esto respondería lo que es el tipo de gobierno del Señor. Y en el Salmo 84, versículo 14, Salmo 84, versículo 14, 89, perdón, Salmo 89, perdón, 14, Salmo 89, 14, nos declara una vez más el tipo de gobierno de Dios, pues dice la palabra de Dios, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Comienza diciendo, ¿qué cosa? Justicia. Justicia. ¿Y qué cosa? Juicio. Bendito sea el Señor. O sea que comienza declarando su tipo de gobierno. En el gobierno de Dios hay justicia y hay
juicio. El juicio es la justicia manifestada. La justicia es la acción de Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Jesucristo para la iglesia es justicia. Somos justificados por medio del sacrificio de Jesucristo. Pero el juicio es la justicia en acción, porque los que no quisieron recibir la justicia, ellos van a entrar en lo que es juicio. Pero la iglesia que entró en la justicia también van a entrar en un juicio que es el juicio de recompensa. El juicio de recompensa, que es lo que se le denomina el bemá de Cristo, que es el Señor recompensando a los creyentes según sus obras. No es un juicio para salvación. Usted ha sido salvo por cuanto ha creído en Cristo. Si el justo retrocediere, no agradará al Señor. O sea, si el justo renunciare a la justicia, dejare de creer en Cristo, pisoteare la sangre de Cristo, ya entraría en lo que es el juicio. Más, si la persona se arrepintiere, dice el versículo 14, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Por lo tanto, su gobierno lleva justicia y juicio, pero también lleva misericordia. ¿Y qué cosa? Y verdad. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, el gobierno de Dios es un gobierno justo, es un gobierno que trae juicio, es un gobierno de misericordia y verdad. Es verdadero, no hay mentira, no hay tinieblas en el Señor. Bendito sea Dios Todopoderoso. Por lo tanto, cuando decimos Dios es soberano, estamos diciendo que Dios le hace justicia a quien Él quiere, que Dios ejecuta su juicio cuando Él quiere, que Dios tiene misericordia de quien Él quiere y que Dios es un Dios verdadero. Y cuando vemos las cosas que no entendemos y decimos, ¿por qué Dios tú permites esto? Él es un Dios verdadero, bueno, misericordioso, justo, recto. Y está haciendo contigo lo que Él quiere hacer. El problema es, ¿tú aceptas la soberanía de Dios? Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Tú aceptas la soberanía de Dios porque tú puedes decir, yo no acepto la soberanía de Dios y aún así no escapas de ella. No escapas de ella. El cristiano que se aparta no escapa de la soberanía de Dios. Lo declara la palabra, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde yo me esconderé? En el libro de Apocalipsis, los hombres clamarán. Y esto es una profecía que se va a cumplir. Clamarán a las rocas, caigan encima de mí y escóndanme del rostro de Dios. Y ni aún ahí se podrán escapar del juicio de Dios. Nada, como dice la palabra, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y si nada te puede separar del amor de Dios, mucho menos de su soberanía. Amén. Y aunque tú eres una persona que tú quieras coger las riendas de tu vida, bendito sea el Señor, Dios sigue siendo soberano. Y usted dice, Señor, ¿por qué lo que estamos pasando? No hay medicina, no hay comida, está la cosa insoportable. Ay, Dios mío, mira lo que tengo en mi casa, mira lo que está pasando en mi trabajo. Ay, Dios mío, ¿hasta cuándo será esto? Y Dios lo que espera es que tú confíes en Él,
porque Dios a donde te hizo nacer es lo que a Él le plació hacer contigo. Te hizo nacer aquí, te dejó aquí con un propósito y lo único que Dios espera de ti es que tú confíes en Él, porque Él sigue teniendo el control. Bendito sea el Señor. Cuando la Biblia dice que Dios es soberano, hay 4 palabras especiales en la Biblia para declarar la ciudadanía de Dios. Job 31, 28. Vamos para Job 31, 28. Job 31, 28. Dice la palabra de Dios. Esto también sería maldad juzgada. En este momento histórico tenemos a Job afirmando su integridad. Job está en medio de un 31-28. Mírenlo aquí, mírenlo aquí. En este momento histórico tenemos a Job defendiendo su integridad. Job está sarnoso porque Dios lo permitió. Job perdió a sus hijos porque Dios lo permitió. Job perdió todos sus bienes porque Dios lo permitió. Job tenía a su mujer que le dijo, maldice a tu Dios y muérete, porque Dios lo permitió. Dios no se metió a taparle la boca a su mujer. Dios es el mismo por los siglos de los siglos. Todo va a seguir siendo lícito para Job, pero no todo le conviene. Todo va a seguir siendo lícito para Job, pero no todo le va a edificar. Y Job, en medio de la defensa de su integridad, en medio de esta prueba, de esta tribulación, o como queramos llamarle a esto que le está pasando a Job, Dios dice, esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Y cuando dice Dios soberano, Job usa la palabra Maal. La palabra Maal. Vamos a ver cuál quiere hacerme el favor. Maal. Maal. Esta palabra, y ahora se me van a erizar los pelos unos cuantos, pero quiero que usted empiece a masticar fuerte en el nombre de Jesús. La palabra Maal, como derivación, tiene la palabra al y la palabra Alá. Alá, como lo llaman los musulmanes, que ellos oran Alá y hacen referencia que es al Dios de la Biblia y que les quiere Alá. Pero son solamente palabras. Cuando Job dice Maal, no es que estaba orándole a Alá, estaba orando a Jehová. Pero cuando dice que Dios es soberano, Maal, que de aquí se derivan estas dos palabras, esto lo que significa es un estado de superioridad. Está diciendo que Dios es superior. Está diciendo, mi Dios es superior a mí. Mi Dios es superior a mí. Por lo tanto, cuando vemos la soberanía de Dios, lo primero que tenemos que entender es que nuestro Dios es superior a nosotros. Tú no eres mayor que Dios. Él es el superior. Tú le podrás poner todas las excusas que quieras a Dios. El día que Dios juzgue, te vas a quedar desnudo en su presencia. No hay excusas delante de Dios. Por eso cuando Job estaba presentando todo esto, toda esta justificación, aparece Eliú para justificar a Dios. Entonces cuando Dios entra en escena, Dios le dice, ahora cíñete como un varón valiente,
porque yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los cielos? ¿Y dónde estabas? ¿Quién le puso el cursor a quién? Y empezó a responderle hasta que Job tuvo que reconocer la superioridad de Dios, no de la boca para afuera, sino en el corazón. Y él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Se convirtió. Por lo tanto, oh Macayarazo, por lo tanto, cuando Dios permite una situación en tu vida, amado mío, Dios es superior a ti. Lo está permitiendo y el resultado de esa prueba, por más dura y por más lágrimas que te saque, es que Dios te va a hacer un verdadero creyente. Bendito sea el Señor, te va a hacer un verdadero creyente. Pero en Hechos capítulo 4, versículo 24, ya empezamos a movernos ya a través de toda la Biblia. Hechos 4, 24, hay una palabra muy interesante que dice acá, en el momento en que Pedro y Juan estaban en el concilio y estaban siendo prendidos por el concilio y que no podían predicar y que tenían que hacer lo que ellos, porque no podían estar predicando a Cristo así, los creyentes empiezan a clamar valor al Señor, le empiezan a pedir fe al Señor para seguir haciendo la obra del Evangelio. Y dijeron, y habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Ya estaban reconociendo la superioridad. Él hizo el cielo y la tierra, pero ahora estaban hablando y usaron la palabra soberano. Y cuando analizamos esta palabra, es la palabra déspotes. Déspotes. Y esta palabra déspotes, la traducción literal sería gobernador, pero con una característica. Gobernador absoluto. Cuando dijeron Dios soberano, soberano Señor, la palabra Señor es curios. Ponen déspotes, curios. Déspotes es gobernador absoluto. Curios es dueño. Y Señor. Y Señor, muy bien. ¿Estás aprendiendo? Gloria a Dios. O sea, le dijeron al Señor, después que el concilio, después que la ley tomó a Pedro y a Juan y le dijeron, no pueden predicar, ellos dijeron, ¿a quién obedecemos? ¿A Dios o a los hombres? Y fueron y los creyentes empezaron a orar. ¿Orar a quién? Reconociendo, tú eres gobernador absoluto. Escuchaba ayer a un predicador cometer un error diciendo que la iglesia podía predicar porque las leyes en el mundo se lo permitían. O Dios se le olvidó la obra del Espíritu Santo. La iglesia predica el evangelio no porque las leyes de los hombres se lo permitan, sino porque nuestro Dios es el gobernador absoluto, dueño y señor de toda la tierra, porque Dios lo quiere. Y mientras Dios lo quiera, la iglesia lo va a hacer. Cuando no se podía predicar, cuando usaban a los cristianos como teas encendidas para iluminar la ciudad, se seguía predicando el evangelio.
Cuando aquí se levantaron granjas para meter a los pastores presos en esas granjas, la iglesia seguía predicando el evangelio. Ahora mismo en países llegan personas con ametralladoras y ponen bombas dentro de las iglesias y matan a los cristianos, y la iglesia sigue predicando el evangelio. Y si aquí todo el mundo empieza una persecución y todo el mundo como ratones se van para sus casas y nadie quiere decir que somos cristianos, se habrá perdido toda la congregación, pero Dios va a levantar, aun si fuere posible, y si es posible, a las piedras para que prediquen el evangelio. Amén. Bendito sea el Señor. Y tienes que darte cuenta que nuestro Dios es gobernador absoluto. ¿Por qué Dios nos permitió venir de la sala para acá cuando se levantó la persecución de los vecinos? Porque le dio la gana que lo hiciéramos así. Si hubiera querido, hubiéramos permanecido ahí. ¿Por qué no hemos construido un lugar más grande? Porque Dios quiere que sea así. Le place que sea así. Ay, pero Señor, no vienen tantas personas a los cultos. Confía en el Señor. Si Dios quiere, te llena esto que no te cabe un alma. Pero si Dios quiere, te deja uno, pero uno que sea verdadero creyente. No sufras más por las cosas que no tienes en el control. Dios tiene el control. Bendito sea el Señor. Ay, que si levantan una ley en contra de la iglesia, ¿qué será? No tengas miedo de esas cosas. Nuestro Dios es el gobernador absoluto, dueño y Señor. Por lo tanto, Él hace lo que quiere con los gobiernos, hace lo que quiere con los gobernadores, quita y pone reyes como Él quiere. ¡Hello! Amén. Amén. Eso que está pasando, no se preocupe. Ay, que está lloviendo. Ay, Señor. Él es el que mandó la lluvia. A ver, alza tu mano y dile: gracias, Señor. Gracias por tu lluvia. Ahora vamos a aprender un poquitico más. Alza tu mano y dile: Señor, gracias, porque si tengo que regresar para mi casa mojándome, gracias, Señor. Dile gracias. 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 Vamos a aprender, vamos a crecer un poquitico más en la fe. Según Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15. Ya se está aburriendo más porque esta lluvia me da licencia para extenderme. Primera de Timoteo, capítulo 6. Versículo 15. ¿Estamos todos ahí ya? Amén. Dice la palabra de Dios: el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. Nota esto: solo soberano. Solo soberano. Cuando vemos en la Biblia, Dios mismo habla a unos reyes y los llama soberano. Pero en el Nuevo Testamento, habiendo reyes, habiendo césares, Pablo dice al solo soberano. Pablo obvió la soberanía del imperio. Pablo obvió la palabra soberano que Dios se le aplica a otros reyes en la palabra. No, está hablando de una soberanía que es sobre todas las soberanías. Una verdadera soberanía. Porque a los reyes del Antiguo Testamento, a los cuales Dios aún en profecía, háblale al soberano de aquel reino. A esos soberanos los mataron, se murieron, se enfermaron, dejaron de ser, dejaron de existir, y usted aún con la Biblia ni se sabe los nombres de ellos. Mas a este soberano que se le notifica como Rey de Reyes y Señor de Señores, está mostrando que la soberanía de Dios está por encima de todo rey,
de todo reinado, de todo señorío. Por eso es que Pablo dice al solo soberano, porque es por encima de todo. Y Pablo usa la palabra dunastes. Oh, se acabó. Usa la palabra dunastes. Dunastes. ¿Y a qué se te parece esta palabra? A la palabra dunamis, que es dinamita, que es para hablar de los dones del poder del Espíritu. Cuando dice y recibiréis poder, está hablando y recibiréis dunamis, van a recibir una explosión, van a recibir poder. Ahora, cuando Pablo usa acá y dice al solo soberano, dice dunastes, al solo dunastes. ¿Y qué Pablo está diciendo acá? Dunastes es que es soberano, De todos. poderoso. Soberano, poderoso. ¿Y qué significa esto? Amado, que Dios, cuando Él dice que Él puede hacer lo que Él quiere, es literalmente así. Dios puede hacer lo que Él quiere. Si Dios quiere, se te cae la bolsita, se te cierra la heridita y se te conectan las tripitas. Si Dios quiere. Si Dios quiere, te arregla la vista. Si Dios quiere, al manco le hace crecer una mano o al que le faltan los pies le hace crecer las piernas. Si Dios lo quiere, lo hace. He visto aún a siervos de Dios burlarse de esto. He visto a siervos de Dios burlarse cuando alguien ora por una persona que no tiene piernas, que le crezcan las piernas. Lo he visto, he sido testigo de ello. Personas que se paran en un púlpito a predicar la palabra. No creer eso es ignorando que Dios es un soberano poderoso. Y cuando Él dice en su palabra, yo hago todo lo que yo quiero, eso es literal, no es simbólico. Es literal. Mira si hace lo que Él quiere, que siendo Dios no escatimó dejar de ser igual a Dios y se hizo hombre. ¿Cómo tú comprendes? ¿Cómo puede la mente angelical, cómo puede la mente humana comprender una maravilla como esa? Solamente Dios. Solamente Dios tomar polvo de la tierra, formar, esculpir una imagen, soplar, y ese soplo, aliento de vida, y Adán recibió la vida. Y de los descendientes de Adán, usted cuando muere, ¿qué se hace su cuerpo? Polvo. Y Dios dice, del polvo viene, al polvo vuelve. Vamos a entrar un momentico en eso, para entrar en más detalles, pero porque hay que ver la soberanía sobre su creación. Pero tengo tiempo, está lloviendo y ruego al Señor que el agua siga para que usted pueda recibir todo esto. Amén. ¿Dios puede hacer qué cosa? De todo. De todo. ¿Por qué? Porque es soberano, porque puede. Y si quiere, lo hace. Y si no quiere, aunque usted se ponga de rodillas y cite texto por texto de la Biblia, como hay predicadores que se paran y dicen, Dios no me va a dar un no por respuesta, porque yo tengo fe, y su palabra dice, y Dios no lo hace porque no le dio la gana. Bendito sea el Señor, porque Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Bendito sea el Señor.
dice la palabra de Dios. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Interesante, hablando de Cristo Jesús, ¿verdad? El soberano de los reyes de la tierra. Y aquí el apóstol Juan utiliza la palabra arjón. Arjón, para hablar de Cristo. Y en este saludo a las iglesias está poniendo las credenciales de Cristo: primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra. Ese testigo fiel dice que es soberano de los reyes de la tierra. Y la palabra arjón, ¿qué significa? Primero en su rango. Primero en su rango significa, o sea, cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo, Él es el primero. Él es el primero. Y Dios mismo, ¿cómo es que se identifica? Yo soy el alfa. El alfa. El alfa es la letra A del abecedario griego. Soy el alfa. Soy el primero. Cuando vemos las especies de animales, y esto no es una aplicación que debería ser correcta, pero aún así quiero usarla. Las manadas tienen un macho alfa. ¿Verdad que sí? Hay un macho alfa. O sea, ¿quién creó esos animales? Dios. Dios. O sea, que Él lo creó y estableció su diseño. La familia tiene un alfa. ¿Quién es el alfa de la familia? La madre. A ver, ¿quién es el alfa de la familia? El varón. ¿Por qué el varón es el alfa de la familia? Porque el hombre es cabeza. El hombre tiene la autoridad. Y aunque la mujer se ponga los pantalones, el hombre, cuando asume su rol, la mujer se va a someter, porque es un diseño de creación. Por más que te empoderes, por más que te tiñas de morado, de verde, te pintes el arcoíris entero, en ti hay un diseño que lo puso Dios en ti, y aunque tú lo quieras negar con tu mente, tu ADN va a funcionar conforme a ese diseño. Bendito sea el Señor. Ahora, Cristo, en el diseño de Dios, el Hijo lo colocó primero en su rango, primero entre los resucitados, el primero de todas, el que subió hacia lo más alto y llevó cautiva a la cautividad. Antes de la creación del mundo, el Cordero ya había sido inmolado. O sea, que Cristo, su lugar, es la preeminencia, el primer lugar. Y aunque te separes de Cristo y te alejes de Él, Él va a seguir en el primer lugar. Así sea para salvación o para decir en aquel día al que se apartó y le negó, no te conozco. Va a estar en esa preeminencia, va a estar en ese lugar, porque Él es un Dios soberano. Él es el Dios soberano. Amén. Bendito sea el Señor. Hasta este punto hemos aprendido que Dios es soberano. ¿Y qué quiere decir que Dios es soberano? Que Dios es superior, gobernador absoluto, es poderoso, todopoderoso y primero en todo. ¿Cómo podríamos resumir todo esto? Vamos a resumirlo en un solo versículo. Complicado, ¿verdad? Porque hemos ido a través de muchos versículos en la Biblia. Salmos, Job, Hechos, Timoteo, Apocalipsis.
¿Cómo podemos resumir todo esto en un solo versículo? Bueno, Eclesiastés capítulo 5, versículo 8. Qué hermosa es la palabra de Dios, porque siempre que nos establecemos una pregunta, ahí está la respuesta. Cada vez que la Biblia establece una pregunta, nos da la respuesta. Eclesiastés capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Si opresión de pobres y perversión de derecho y justicia vieres y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles. Voy a repetir, perdón, porque quiero leer correctamente que me equivoqué aquí. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. O sea, cuando veas que cometen injusticia, cuando veas que un gobernante hace lo que le da la gana y no lo que tiene que hacer, dice el Señor en su palabra, no te maravilles, no te excites, no te impresiones, no te, ¡ay, esto qué cosa es! No lo hagas, no lo hagas. ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo? Porque nosotros pertenecemos al reino de Dios. al reino de Dios. Y es el Dios del reino el que te va a proveer lo que tú necesites y lo que quieras en su voluntad. No te excite. Y continúa diciendo, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. ¿Sabes qué significa esto? Que el guardia tiene un jefe. El jefe del guardia tiene un jefe. El jefe del guardia tiene un jefe. El jefe del guardia tiene un jefe. Y así en escala hasta el presidente de la nación. Y nosotros pensamos que el presidente de la nación es lo más alto. Hay alguien que gobierna al presidente de una nación. Vamos a entrar en materia. A ver. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Estados Unidos de América. ¿Y esta rayita qué cosa es? ¿Y esto aquí qué cosa es? Y aquí vamos para acá, ¿qué cosa es esto? Usted me disculpa los dibujos, pero bueno, aquí vamos. Y hay un puntico aquí, ¿qué cosa es esto? Hawái. Y hay un puntico, hay dos punticos aquí, ¿qué cosas son? Y aquí hay una rayita chiquitica aquí. Y aquí hay unas islitas y unas cositas. Y aquí tenemos otro continente. Y aquí esto viene para acá. Y aquí esto. Y bueno, cada nación, ya, basta, ya, la idea. Cada nación tiene un rey. Y esos reyes, como quiera llamarle, gobernador, presidente, comandante, como quieran llamarle, esos reyes que soberanamente ejercen el gobierno sobre cada uno de los países, ellos se tienen que someter al gobierno de un gobernante que se llama
el príncipe de este mundo. Y el príncipe de este mundo le dijo a Jesús: todos los gobiernos de la tierra y la gloria de ellos te daré si postrado me adorares. Interesante, ¿verdad? Quiere decir que todos los gobiernos de la tierra están bajo la dirección del enemigo. Y usted dirá: pero todo esto, el príncipe de este mundo y cada gobernante de la tierra, está bajo la dirección del más alto, o como él se llama, el Altísimo. Por eso dice la Biblia: porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto sobre ellos. O sea que todo lo que pasa en el mundo, las guerras, las hambres, las sediciones, la sed, las enfermedades, las pandemias, todas las cosas están bajo el control de Dios, porque Dios lleva a cumplimiento su palabra. Cuando Cristo vino en carne, Él hizo voluntariamente cumplir las profecías acerca de Él. No pasó por casualidad. Ay, nació en Belén, de casualidad nació ahí, se cumplió la profecía. No, Él lo hizo cumplir así. Y apareció el ángel y le dijo a José: vayan para Egipto. Y cumplió la profecía. Y Cristo vino y hizo cumplir cada una de las profecías. Acción. No es que fue una casualidad. Y quiero que usted comprenda esto, que la casualidad no forma parte de la iglesia de Dios. Usted no es producto de la casualidad. Usted es producto de la voluntad de Dios. Por lo tanto, todo lo que sucede en su vida, bueno, malo, es voluntad de Dios. Y usted tiene que agradecer a Dios por lo bueno y por lo malo. Hay 3 áreas, y yo sé que ya puedo terminar el sermón, que usted está listo y recogidito, pero quiero que usted se lleve esta verdad. Hay 3 áreas a donde Dios ejerce su soberanía. La primera, en su creación. ¿Está aprendiendo? ¿Quiere más? ¿Quiere más? Por favor, dígame. En su creación ejerce su soberanía. En la vida y muerte. Y ejerce su soberanía en los ministerios. Ejerce su soberanía sobre su creación. Le pertenece. De Jehová son los cielos y la tierra. Sobre la vida y la muerte. Y sobre los ministerios. ¿Por qué digo los? Porque no es un solo ministerio. Hay 5 ministerios y hay muchos que están ejerciendo labores diaconales y muchos han sido a través de la historia los que han servido al Señor. Bendito sea el Señor. Y de manera rápida quiero hablarte acerca de esto, aunque sé que sería un atropello violar toda esta verdad del mensaje. Y quizás sería bueno para la semana próxima profundizar un poco más en cada uno, porque sé que va a ser de bendición para su vida, pero de una manera rápida. Él ejerce su soberanía en su creación porque le pertenece, en la vida y la muerte porque Él dice cuándo es, cuándo va a nacer, cuándo va a morir.
A veces que nos esforzamos por tener un poco más de nuestra estatura y Dios dice, necio, por más que te esfuerces, no puedes hacer que un cabello de tu cabeza se ponga negro otra vez una vez que se pone blanco. Amén. Una vez que sale una cana, mira que tú la tapas y la pintas, pero naturalmente va a seguir siendo cana. Y va a crecer. Y el tinte, aunque tú te lo des, va a seguir creciendo ese pelo y va a decir, hello, estoy aquí, you have 50 years old. Bendito sea el Señor. O sea, que es el que... Y por más que, mira, por más pastillas que tú tomes, el día que Dios diga, sube acá, entremos a juicio, ese día el aliento sale de la persona. No importa que sea niño, joven, adulto o viejo, no eres inmortal. La vida eterna no significa que este cuerpo viva para siempre. Significa vivir juntamente con Cristo para siempre. Y los ministerios, ese va a ser un tema sabroso para la semana que viene. Porque hay muchas otras cosas que quiero decirte sobre la soberanía de Dios. Para entonces entrar en los dones de poder que sé que van a bendecir tu vida. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Aleluya. Yo pensaba que este sermón iba a terminar hoy acá, pero yo veo ya que usted lo está disfrutando, usted se está alimentando de este atributo de Dios y quiero que usted se lleve todo este conocimiento para que le sea rema y cambie su vida. Bendito sea Dios Todopoderoso. Vamos a hacer una adoración al Señor primeramente para entrar en la oración.